al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues aquí estamos ya casi en debate, ¿eh? Mientras ustedes estaban escuchando la música, voy a saludar a quienes me acompañan ya en esta mesa esta mañana de jueves, este 9 de mayo, como decíamos, día también de la celebración Día de Europa. Nos acompaña Eloy Boua, CEO de Planner Exhibición, organizadores del SIMA. Eloy, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Como siempre, encantado de estar en la radio. Todo preparado ya, porque dentro de 2 semanas estamos en pleno SIMA. Dentro de 2 semanas estaremos en pleno SIMA, efectivamente. Tenemos una edición por delante muy interesante. Como interesante es el momento que está viviendo el sector, ¿no? O sea que creo y tanto. Oye, Eloy, ahora quiero preguntar a la mesa también al resto de invitados, pero por empezar, ¿no? Abriendo un poquito lo que ha sido noticia esta mañana, hablábamos de Sao Pastil, del BVA a Sabadell, y qué significado puede tener para el sector inmobiliario. ¿Cuál puede ser el significado, Eloy? A ver, seguro que hay expertos que nos acompañan esta mañana que saben mucho mejor que yo, tienen más datos, ¿no? Pero yo creo que cuando se produce la fusión de 2 entidades, hay por un lado un efecto positivo, que es entidades que ganan tamaño y que supuestamente tendrán una mayor fortaleza en términos de solvencia y demás, pero por otro lado se produce el riesgo de que se constriña el crédito que se dirige al sector, tanto en la vertiente promotora como en la vertiente de cliente final, ¿no? El préstamo promotor y el préstamo hipotecario, en un momento en el que la financiación no es precisamente algo que sobre, ¿no? Sino todo lo contrario. Así que, bueno, mirándolo con cautela. Bueno, sobre financiación se hablará seguramente mucho en el SIMA. Mucho. Vamos a presentar a Sergio Arana, director de Real Estate de Urbanitae. Sergio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Igualmente. ¿Tú sabes qué día se celebra hoy? El Día de Europa, ¿nos has dicho? Sí, ¿no? Pero también hay otro día especial, es el Día Mundial de los calcetines perdidos. Habéis perdido muchos. Algunos. Oye, ¿qué perdemos y qué ganamos? Te iba a decir, con esta fusión, ¿cómo la ves? Pues a ver, es verdad que entidades grandes, en principio, y si trabajan bien, son entidades estables, y eso es bueno, pero desde el punto de vista del crédito promotor, nosotros, te hablo de la experiencia que tenemos nosotros en los proyectos donde estamos invertidos en el lado del capital. Trabajamos al final con las 4 grandes entidades y yo ahí pienso que cuando 2 de las 4 grandes se fusionan, 1 más 1 no es igual a 2, ¿eh? Y entonces yo pienso que habrá cierta disminución del volumen agregado de préstamo promotor y luego además pues todo lo que pasa en estos procesos de integración de compañías, ¿no? Que genera una cierta ralentización en el negocio. Yo ya me estoy imaginando, si se terminan fusionando, cuando se soliciten préstamos promotores, pues que los comités de riesgos dilaten más las decisiones porque están en fase de integración, etcétera, etcétera. Entonces, a priori nosotros hemos recibido la noticia con cierta cautela, ¿no? De ver esto cómo impacta en el crédito promotor, que como decía Eloy, ya de por sí es bastante exigente y reducido, o son bastante exigentes y reducidos los criterios con los que la banca presta a los promotores, ¿no? Uh-huh. Así que está por ver. Es verdad que esto es como el columpio que sube y baja, ¿no? O sea, que si baja el crédito promotor, pues subirán las oportunidades para los financiadores alternativos, uh-huh, porque al final financiación tiene que haber, pero creo que para el sector inmobiliario, ojalá me equivoque, a priori no lo vemos como una buena noticia. Bueno, pues todavía tiene recorrido esta noticia, es lo que conocíamos esta mañana, es con lo que nos hemos despertado. Sao Pastil, que decíamos que tenía, comentábamos que hablábamos de ese crédito que se da a la construcción, a la promoción, está en torno, la suma de los que ambas entidades destinan, está en torno a 3.000 millones, que es una cantidad a valorar, es muy importante para el sector. Es muy, muy importante y sobre todo, en fin, en lo que venimos observando en España en los últimos años, que la oferta de obra nueva es inferior a la demanda latente, pues si encima, y al final los elementos claves para que haya obra nueva en España es que haya suelo disponible, que haya promotores con capital para hacer proyectos y que haya entidades que presten, ¿no? Si el volumen a prestar por las entidades como consecuencia de la fusión disminuyera, pues tendremos todavía menos oferta, por lo tanto más tensión en los precios, etcétera, etcétera.
Bueno, esperemos a que se produzcan las noticias, se produzcan los hechos para saber, qué recorrido tiene esta posible fusión de BBVA con Sabadell. Javier Quindelá, director ejecutivo responsable del living de CBR en España. Bienvenido, buenos días, Javier, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, Elena, muchas ¿Qué tal? gracias. ¿Todo bien? Contento de estar aquí. Bien, igualmente de recibirte. ¿Qué perdemos, qué ganamos con esta fusión? ¿Qué puede ganar y perder el mercado? Bueno, yo tengo quizás una opinión un poco distinta en ese sentido. Es verdad que la propia ineficiencia del proceso de OPA, de adquisición, pues evidentemente va a ralentizar pues, todos los procesos de aprobación de crédito y demás, y eso efectivamente yo creo que puede tener un impacto un poco pues temporal. Yo creo que al fin y al cabo, si ves otras fusiones o consolidación bancaria o ves realmente la adquisición que puede haber hecho Caixa en el pasado de Bankia a otros bancos, pues tampoco es que pareciese que tuviera un impacto enorme en lo que es el sector promotor, con lo cual, pues bueno, yo me gustaría verlo un poco pues en términos más optimistas. Yo creo que el problema realmente está en la capacidad de transformar el suelo, en la capacidad productiva, pues otros elementos que de alguna forma contribuyen o influyen de forma directa en la capacidad que tiene el sector de producir viviendas. Y bueno, pues esto quizás sea una oportunidad para que la otra banca de alguna forma aproveche esa situación para de alguna forma conceder más crédito. Pero esto no significa que de repente se vaya a detraer el crédito en el sector, con lo cual pues por dar un punto de vista distinto, Sergio, en este caso, pues yo pienso que a lo mejor no es tan negativo. Es verdad que temporalmente, pues a lo mejor todos aquellos promotores que están evidentemente en un proceso de solicitar o de alguna forma tener la aprobación, pues se van a ver que esas decisiones o están ralentizadas o bueno, pues que haya un trámite que de alguna forma pues, sea menos eficiente por el proceso de fusión que van a tener o de adquisición, si la OPA va adelante, evidentemente. Pero bueno, tampoco lo veo tan negativo. Javier, hemos conocido el acercamiento a Sabadell en varias ocasiones. ¿Sería buen momento ahora para realizar una fusión en este momento? Bueno, yo creo que llevan mucho tiempo hablando de esta fusión. La verdad es que no es la primera vez que la vemos. Yo creo que, sinceramente, que es una oportunidad para fortalecer, evidentemente, la entidad financiera. Yo creo que BBVA quiere seguir creciendo en el extranjero, en España. Y bueno, pues no soy un experto para hablar del sector bancario, pero desde luego el impacto que tiene el sector inmobiliario, yo creo que me gustaría verlo como una oportunidad. Yo creo que, bueno, si esto permite hacer que la entidad pues, se fortalezca, ¿no? Por así decirlo, crediticiamente, y que de alguna forma los mecanismos de encontrar eficiencias entre las bancas permite que puedan de alguna forma dar más préstamos de forma más eficiente y con mejores condiciones, pues eso puede ser algo positivo. Decía yo que esta hoja de ruta quizá obedece también a la aspiración que tiene el BCE, el Banco Central Europeo, de tener entidades más grandes, más fortalecidas, que es el camino de momento que se está contemplando. Decías tú, extranjero, exterior, fuera, y desde Londres, no, porque ahora está en España, Carlos Muriel es jefe de Europa del Estudio de Arquitectura BGI. Carlos, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Elena. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Igualmente, tú llevas muchos años, has pasado muchos años en Londres. Sí, yo he estado 10 años viviendo en Londres. Sí. ¿Cómo se ve, por ejemplo, esta fusión, ¿no? ¿Cómo la ves tú desde esa posición, ¿no? de una persona que ha vivido mucho tiempo fuera, en una de las grandes urbes financieras de Europa? ¿Cómo se ve una fusión como la de dos bancos españoles? Pues a ver, yo creo que los arquitectos somos uno de los primeros sensores en cuanto al apetito inversor, el efecto que tiene en el sector inmobiliario. Obviamente los momentos de incertidumbre nunca son buenos para la inversión, ¿no? Entonces en el corto plazo pues seguramente pues no va a afectar de manera positiva en según qué proyectos, ¿no? que estén en vías de pedir financiación con estas entidades. A medio plazo pues me imagino que se estabilizará, ¿no? el tema. Pero es verdad que al final es complicado. Esto no es inusual. En Reino Unido se ha visto varias veces operaciones de este tipo. Y bueno, yo creo que habrá que ver a medio plazo realmente pues cómo afecta en los proyectos que están llevando a cabo. Es verdad que ahora mismo es una situación en el mercado nacional donde los fondos de inversión, nosotros trabajamos con muchos fondos de inversión, pues son muy cautos a la hora de desarrollar proyectos, ¿no? De lo que estamos viendo, vimos ya el año pasado y este año también. Lo que los inversores y promotores necesitan a la hora de acometer proyectos son mucha seguridad y estabilidad en todos los frentes. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, pues quizá vamos a ver a corto plazo, si esto llega a cabo, pues una cierta ralentización en algunos proyectos. No en todo, el mercado es grande y hay muchas más entidades financieras, desde luego. Oye, Carlos, ¿qué tiene el mercado español que resulta tan atractivo?
Pues muchas cosas. Yo creo que España ahora mismo está en una oportunidad única de atraer capital. Se está viendo en muchos sectores por diferentes motivos, ¿no? Tenemos el sector de real estate, inmobiliario, de viviendas, que al final la gran problemática, el gran estrés, ¿no?, que sucede en el sistema de acceso a la vivienda, pues una necesidad imperial para promover viviendas, vivienda accesible y de otros tipos. También hay mucha demanda para la segunda residencia, y está siendo un boom en la zona sur de España, por ejemplo, pero también en el sector turismo, con la pujanza que estamos teniendo, pues todo el tema hotelero y otros productos muy interesantes como Rented Residencies, pues también están en alza. Y yo creo que hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de España de convertirse y seguir siendo un hito a nivel de inversión en el mercado inmobiliario. Vosotros habéis llegado a España hace un tiempo y habéis colaborado en varios proyectos, como es uno de los nuevos desafíos dentro de la arquitectura y del urbanismo, como es Boadilla Hills, o también el Skyline. Sí. ¿Cómo han sido esos proyectos? ¿Qué queréis o qué pretendéis aquí en el mercado? Bueno, yo creo que el perfil de estudio que tenemos es bastante distinto, quizá a otras empresas que pueda haber en el sector nacional, debido a nuestra experiencia en Reino Unido y en un mercado inmobiliario de tanta competitividad como es Londres. Uh-huh. En Londres están pues algunos de los mejores estudios del mundo de arquitectura, y eso significa que cuando estás compitiendo en esa liga, pues tienes que hacerlo de una manera muy eficiente y ser capaz de sacar siempre un valor añadido a aquello que estás haciendo, ¿no? Además en una zona urbana tan consolidada como es Londres. Uh-huh. Bueno, pues para competir, como bien decías, en el mercado, para competir, como decíamos, en la Liga, en la Champions, hay que estar siempre en los mejores lugares, ¿no? Donde se celebran, por ejemplo, hay que estar este año, como siempre, en uno de los... Bueno, te iba a decir, el SIMA es el salón de referencia. ¿Cuántos años lleva celebrándose el SIMA, Eloy? Pues muchos. ¿Cuántos? ¿Has perdido la cuenta ya? No he perdido la cuenta. Este año es la edición número 25, hubiera sido la 26 si el COVID no lo hubiera impedido, pero llevamos desde el año 99 de forma casi ininterrumpida acudiendo a la cita en mayo, casi siempre en mayo. Esto es como la Champions League, hasta el último minuto casi no se sabe lo que va a pasar o va a ocurrir. Bueno, en una feria con esta trayectoria de años y nos ha pasado de todo. Hemos tenido declaraciones unilaterales de independencia, hemos tenido Fukushima, hemos tenido de todo. Esperemos que no sea el caso de este año, ¿no? Pero sí que es verdad que en el horizonte tenemos unas elecciones catalanas el domingo, uh-huh, y igual nos levantamos el lunes con una crisis de gobierno, o sea que tampoco podemos descartar nada, ¿no? La historia nos enseña que en el mundo de hoy todo es muy volátil, ¿no? Pero con esa realidad convivimos, uh-huh, y no lo hacemos mal, creo yo. O sea que... Pero si algo he aprendido, fíjate, en estos años es que el mercado inmobiliario sigue siendo un resiliente, que se llama tanto. Pues es verdad, Elena, porque fíjate que el 23, que era el acabose para mucha gente, ¿no? Se pronosticaba una caída en el residencial, en el entorno del 25% en el número de transacciones, y son datos que manejaban los servicios de estudios de algunas entidades financieras, y luego realmente el mercado se ha comportado de otra manera, ¿no? Yo creo que en este sentido no entiendo si la razón es solamente el ahorro privado, si es el que el sector está siendo realmente un refugio para mucho capital, ambas cosas a la vez, pero lo cierto es que el inmobiliario sigue atrayendo el interés del inversor, tanto el institucional como el particular, ¿no? Y aunque haya momentos como el 23 y probablemente parte del 24, donde esa inversión pues se resiente, como ha dicho Carlos, hay sectores como el hotelero, el residencial, están teniendo muy buen comportamiento, ¿no? Entonces, creo que es un sector cada vez más institucionalizado, cada vez con una clara diferencia de oportunidades en España con respecto a otros países de nuestro entorno, como también mencionaba Carlos, y en el caso concreto de Madrid, con una situación que
que muchas capitales europeas envidian ahora, ¿no? Yo creo que Madrid ya está para jugar la Liga de las Grandes Capitales, está jugándola de hecho, y hay millones y millones de metros cuadrados que se van a desarrollar en los próximos años, y una economía bastante pujante, ¿no? Que nos da la oportunidad de tener un sector con perspectivas de futuro en Madrid, pero también en otras grandes capitales. Así que si lo hacemos bien, que es de lo que va este año SIMA, creo que estamos entrando, y quiero que se me entienda bien, en un nuevo ciclo en lo que se refiere a la producción de vivienda, porque hay consenso en el diagnóstico, consenso en los objetivos, y ahora solo falta hacer las cosas bien, como mencionaba Javier, en temas de producción, industrialización de la producción de suelo y demás, en la construcción, para que ese potencial sea una realidad. Ahora hablamos también con el resto de invitados porque van a estar presentes en SIMA. Carlos desconoce que estuvieran con su nuevo estudio de arquitectura, pero vais a estar allí. Hablamos de lo que va a ocurrir, pero quería hacer un inciso porque el otro día tuve la oportunidad de estar con unas personas, unos chicos muy jóvenes. Bueno, pues estuve hablándoles un poco de radio, incluso de este programa, y me sorprendía porque cuando hablaban de la vivienda no les preocupaba la política, pero les preocupaba la vivienda. Decían que ellos no tenían una vivienda porque no podían comprarla, pero que si tuvieran dinero, tuvieran un poquito de ahorro, comprarían para invertir en la vivienda y rentabilizarla. Gente muy joven de 20 años. Y me llamó muchísimo, poderosamente la atención, ¿no? Porque esa visión que tenemos de los jóvenes, que creemos que son muy nómadas, que tienen, bueno, pues que es el alquiler su visión de futuro. Y a veces, fíjate, te sorprende diciendo que no, que lo que quieren tener es una vivienda en propiedad en el futuro. Sí, bueno, aquí lo bueno es que hay opciones para todas las preferencias, ¿no? A mí no me parece nada descabellado que en tu primera etapa fuera del hogar familiar alquiles. No me parece nada descabellado, la verdad. Pero hay razones poderosas para invitar a la gente a reflexionar dónde colocar su ahorro, porque las pensiones están como están. Yo sé que hablarle de estas cosas a lo mejor a un joven de 20 o 20 y pocos años, a lo mejor es predicar en el desierto, pero la vivienda es una forma de ahorrar, al final, la vivienda en propiedad, pero es verdad que hay otras alternativas que también te permiten ahorrar. Pero imagínate pagar una pensión media en este momento teniendo que pagar también el alquiler. Pues imagínate esta situación dentro de 40 o 50 años para ese joven de 20 ahora, ¿no? La vivienda en compra en propiedad es una muy buena opción. Y con respecto a lo de la vivienda como producto de inversión, fórmulas como las que nuestro amigo Sergio ponen en marcha, como las que tiene Urbanita, es verdad que permite acceder a otra forma de ahorro, que es inversión indirecta en inmuebles, inversión en capital o en préstamos, y no necesariamente comprando el activo, ¿no? Con lo cual amplías la base de posibles inversores muchísimo, y eso lo hemos visto en el Salón del Inversor Inmobiliario que se celebró en SIMA el año pasado, ¿no? Que también hay ese tipo de cliente. Me gusta el sector, no tengo capital para comprarme una vivienda, pero tengo estas otras alternativas. O tengo capital, compro vivienda y además tengo estas otras alternativas, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo que hace es pintar, dibujar opciones diversas, que es lo bueno de este sector, lo bueno para este sector, ¿no? Y para el ciudadano en general. Allí se va a hablar, Eloy, de financiación, de suelo, de regulación. ¿Cuáles van a ser esos temas de nuevo recurrentes sobre los que se va a incidir, ¿no?, un año más en esta edición de SIMA? Bueno, el suelo va a estar muy de actualidad porque tenemos en ciernes, está en el Congreso la tramitación de la ley del suelo estatal, con una tramitación compleja por la dificultad de alcanzar consensos en torno a la ley. Ya ha superado el debate a la totalidad, si no estoy equivocado, y entramos en el periodo de enmiendas. El suelo es un tema capital. Yo creo que de todos los asuntos que hay sobre la mesa, que son muchos, si no hay materia prima, no se puede dar el siguiente paso. Y para que haya materia prima, el suelo y el proceso de producción de suelo finalista en concreto tiene que cambiar, tiene que ser más eficiente, más transparente, con más certidumbre, para que primero exista la materia prima y segundo el inversor entienda que hay unos plazos que más o menos se van a cumplir, cosa que no ocurre ahora, ¿no? Y que ahuyenta mucho la inversión en este tipo de activo, incluso la financiación de este tipo de activos, ¿no? Aunque ya están apareciendo por ahí vehículos
interesantes vehículos que también entran directamente con el espíritu de financiar suelo, ¿no? Pero todo parte de ahí. Luego hay muchas otras cosas, también lo habéis mencionado en las intervenciones anteriores, el tema de la tramitación. En eso ya se están dando pasos por parte de los municipios. Está el tema de la construcción, está el tema de la financiación, la inversión internacional que necesariamente vamos a necesitar si queremos multiplicar la producción de vivienda. Pues de todo eso vamos a hablar encima. Son muchos temas y todos interesantes. Y todos interesantes. Recordemos que abrirá las puertas el 22 de miércoles. Miércoles. Y vamos a hablar de fiscalidad. Importantísimo. Bueno, vamos a poner sobre la mesa de la fiscalidad y un poco pues esas oportunidades y desafíos a los que se enfrenta el sector. Yo doy la palabra a Sergio y luego a Javier. Sergio. Desafíos. Sí. A ver, yo creo que al final los temas son claros, ¿no? Nosotros estamos más del lado, en Urbanita estamos más del lado, bueno, por un lado del inversor, y vemos que hay mucho deseo constante y creciente, diría, ¿no?, de invertir en el sector inmobiliario de múltiples maneras. Inversiones más a largo plazo, más a corto plazo, más a medio plazo, tickets grandes, tickets pequeños, o sea, dinero inversor hay, ¿no? Además del dinero de los grandes fondos internacionales, que es verdad, aunque Javier lo tendrá más controlado, ¿no?, pero que con el escenario de tipos actual han virado un poco más a la renta fija y han abandonado un poco más pues el tipo de inversiones nuestras, ¿no? Pero vamos, al inversor retail, te digo yo que está encantadísimo de invertir en inmobiliario, ¿no? Empresarios / promotores hay muchísimos. O sea, en España yo creo que una de las cualidades que tenemos es que somos gente con empuje y gente creativa, ¿no? Por lo tanto, siempre hay gente con ganas de desarrollar proyectos inmobiliarios. ¿Qué falta? Agilidad en las tramitaciones, no solo en la fase de producción de suelo, sino luego en la obtención de licencias, ¿no? Cuando tú en un ayuntamiento, ayer veíamos un proyecto en Málaga, que Málaga todo el mundo, ¿no?, Málaga es como la panacea, pues un proyecto que estamos analizando para invertir nosotros, 1 año y medio para obtener la licencia. 1 año y medio. En la Super Málaga de Paco de la Torre, ¿no? Es 1 año y medio con el dinero parado. Y el dinero cuesta dinero. O sea, se está generando ahí un coste que luego hay que repercutir en el precio de la vivienda, pues a mi modo de ver, un poco innecesario, ¿no? Necesitamos crédito bancario y luego la fiscalidad, ¿no? Cuando decimos que los jóvenes efectivamente tienen dificultades para el acceso a la vivienda, yo creo que uno de los grandes temas que debemos de empeñarnos todos los actores en poner sobre la mesa es: no se puede ajustar la fiscalidad de la vivienda. Eso es ahorro directo en la compra de la vivienda, ¿no? Por lo tanto, del lado de la administración, que parece que siempre vamos a lo mismo, ¿no?, pero agilidad, certeza, seguridad y yo diría creatividad, ¿no? En ciudades como Madrid, donde a lo mejor para fabricar nuevo suelo te tienes que ir ya muy, muy, muy lejos del centro de la capital, no sé, más creatividad en cambios de uso, en aumentos de edificabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es un sector que está muy vivo, que hay mucho apetito inversor, mucho apetito empresarial y hay que seguir mejorando palancas para que podamos ir al ritmo que exige la demanda. Javier. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, la pura verdad. La verdad es que hay un montón de desafíos y retos. Es verdad que Ayuso, creo que ayer anunciaba alguno en un foro, ¿no?, donde decía que quería dar ciertas ayudas fiscales. Yo evidentemente eso creo que es un apoyo muy importante para aumentar lo que es la oferta tanto en alquiler como lo que es la producción de vivienda. Yo creo que eso es importantísimo. Hemos visto también como en nuestra región tenemos mucha suerte y con el proyecto Trinity, donde también estuvimos hablando hace unas semanas, pues estamos viendo que hay una voluntad, ¿no?, de alguna forma de favorecer un proceso de regulación mucho más sencillo, mucho más simplificado, para que precisamente los mecanismos de transformación de suelo, los mecanismos para aumentar la producción y la oferta, de alguna forma se aceleren. Y esto, pues, a lo que decía evidentemente Sergio, es muy cierto. Si tú al promotor le quitas 6 meses de plazo estimado que tiene vivienda, eso a lo mejor significan 5.000, 10.000 euros menos de coste de vivienda. Entonces, uno de nuestros grandes problemas, que se hablará mucho también el hoy, creo, en el SIMA, es el tema de la vivienda accesible, ¿no? Regulada, no regulada, en ese sentido, pues bueno, pues es importantísimo que empecemos con esa materia prima, que podamos transformar el suelo rápidamente, que se puedan obtener la licencia rápidamente, de forma eficiente, y que evidentemente el promotor después pueda obtener o con financiación tradicional o la alternativa, que también muy de acuerdo con lo que apuntaba Sergio, yo creo que tiene un futuro muy potente, pues bueno, que se pueda desarrollar vivienda. Y yo creo que, bueno, desafíos hay, pero estamos viendo con que efectivamente hay regiones que están atacando esos desafíos de una forma pues muy ligada o muy unida con el sector privado, atendiendo y entendiendo qué es lo que tienen que hacer para favorecer precisamente la capacidad productiva que tiene que haber en la industria.
sin hacer las cosas mal y sobre todo pues de una forma muy transparente, muy clara. Y bueno, pues retos tenemos, pues costes de construcción, la financiación, o sea, eso sin duda. Eloy, sí, vas a bueno, sí, porque... solo para incidir sí. que no hay que desesperar. Esto no es verdad, es un camino de largo recorrido. Esto, no hay soluciones mágicas, se ha intentado, yo creo que de una forma errónea, dar con la tecla, y no existe la tecla, existe picar piedra, que es como yo le llamo, al tema de ir mejorando la producción de vivienda para crecer en producción y dar respuesta a la necesidad. Dicho esto, hay ejemplos de cosas bien hechas en política de vivienda en colaboración con el privado. Yo siempre pongo el ejemplo del País Vasco, por ejemplo, ¿no es verdad? Que tienen una cosa fundamental que a lo mejor en otras administraciones no han podido o no han sabido, que es presupuesto. Porque al final o tienes presupuesto o no tienes presupuesto. Y si no tienes presupuesto, pues todo es mucho más difícil. O sea que yo creo que picar piedra y dinero es lo que hace falta para que tengamos un sector productor de vivienda que realmente cumpla los objetivos que nos estamos marcando, ¿no? Que es duplicar la oferta. Es que no es poco. Que no es poco. Esto no hay que desesperar. No sé si estamos desesperados con la fiscalidad, Sergio, de la vivienda. ¿Qué significa la fiscalidad para una vivienda? ¿Qué tanto por ciento? O sea, desesperados no. Lo que pasa es que hay cosas que son tan evidentes, ¿no?, que uno agradecería que quienes están a los mandos de la nave tomaran medidas con más agilidad, ¿no? ¿Qué significa? Pues estamos todo el día diciendo, ¿no?, que la vivienda está muy cara, que los fondos buitre, que los especuladores, y resulta que de cada 100 euros que pagas por una vivienda nueva, entre 30 y 40 se van a las arcas públicas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que no hace falta son ayudas, sino menos entrada de dinero para facilitar la compra, ¿no? Entre impuestos directos, o sea, el IVA de la compra de la propia vivienda, pero luego tienes ahí una cascada de impuestos, de tasas, de licencias, etcétera, que es tremendo, ¿no? Insisto, entre el 30 y el 40%. Obviamente eso no lo puedes reducir a cero, pero de alguna manera ajustar los retornos que se lleva el socio más importante de una promoción inmobiliaria, que es la administración pública, pues yo creo que sería deseable. E insisto, creo que es muy evidente, muy a los ojos de todo el mundo, y es la manera más eficaz, a mi modo de ver, de facilitar el acceso, ¿no? Porque luego dar unas pequeñas ayuditas o unos avales y tal está bien, pero a mi modo de ver son medidas más bien cosméticas. Sería mucho más eficaz, no lo sé, a la gente por debajo de 35 años, es decir, IVA para la compra de la vivienda, cero. Eso ya te digo yo que, pum, de repente te dispara la demanda, ¿no? Javier. Totalmente de acuerdo. Es verdad que, oye, el sector, como apuntaba también Sergio, promotor, sobre todo, está estigmatizado, ¿no? De que parece que están aprovechándose de forma desproporcionada siempre y que están haciendo muchísimo dinero. La verdad es que no. O sea, van unos retornos que somos razonables, internacionales, y no es esa situación. Yo creo que hay que intentar ayudar tanto al promotor como al comprador final, ya sea por vías de intentar simplificar o reducir los IVAs en los procesos constructivos o solicitud de licencias, que eso va a disminuir evidentemente el coste de producción de cada una de las unidades, como al comprador final, donde efectivamente si le reduces un poco esa parte impositiva, pues efectivamente a lo mejor le reduces el precio, oye, pues inicialmente, o reduciendo el ITP, el IVA, en cualquiera de uno de esos tramos, ya sea de obra nueva o sea de una adquisición de segunda mano. Y evidentemente eso es una ayuda directísima a reducir y hacerlo mucho más accesible. Entonces, a mí me parece curioso que el gobierno sale continuamente, que quiere hacer todos estos planes, que quiere hacer esto tal y cual, y un mecanismo claro que tiene, que es, oye, reducir esa presión fiscal para ayudar e incentivar y ayudar sobre todo a esos jóvenes que quieren adquirir la vivienda, pues que de alguna forma se lo pongan un poquito más accesible. Pero bueno, es una pregunta y una respuesta muy compleja que desde luego no sé si vamos a dar respuesta aquí ahora, pero lo que a mí sí me parece interesante sobre todo es que vemos que hay una tendencia de que los jóvenes, bueno, jóvenes profesionales y más, pues quieren de alguna forma ir al formato de alquiler. Entonces, bueno, tenemos que encontrar también fórmulas no solo para incentivar y ayudar al que está comprando, sino al que está alquilando también. Yo creo que ahí pues hay muchísimos mecanismos para intentar pues ayudar y potenciarlo. Como tenemos ahí en la mesa que decía que ha estado viviendo 10 años en Londres, Carlos, la fiscalidad es muy parecida en Londres a la fiscalidad en España, ¿o es completamente diferente? No, es incluso más restringente. Sí, hay lo que se llama el stamp duty, que es hasta el 45% de la compra de vivienda, del coste de la vivienda. De hecho, el problema de la vivienda en Reino Unido es severo. Yo creo que es incluso peor que en España.
Además, lleva mucho más tiempo en crisis. Yo creo que los últimos estudios decían que había que construir del orden de 200.000 viviendas al año en Reino Unido durante los próximos 20 años para hacer frente a la demanda que hay allí. Es decir, el problema que tienen ahí es mucho peor quizá del que tenemos aquí. Además, el coste de la construcción, el coste del suelo en Reino Unido, no solamente hablando de Londres, sino de Reino Unido en su conjunto, son precios disparatados, ¿no? Yo por poner una nota positiva sobre el asunto, yo dejé España en el año 2009. En plena crisis. En plena crisis. Soy de aquellos que tuvieron que emigrar debido a la crisis, ¿no? Y volví hace 3 años, en el año 2021. Y el cambio que he visto en el sector inmobiliario ha sido brutal. El nivel de profesionalización que me he encontrado, comparado con 2009, es gigantesco, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que eso habla muy bien de los resilientes, ¿no? La resiliencia que se habla tanto hoy en día, ¿no? Lo resilientes que somos como mercado y como profesionales en todos los sectores. Algo muy positivo que también me encuentro aquí ahora mismo es, como decía Javier, ¿no? La comunicación tan fluida que hay entre el sector público y el privado para buscar soluciones al problema que tenemos. Eso no ocurre tanto en otros países, ¿eh? Y aquí son conversaciones muy transparentes que pasan habitualmente, donde se estudia desde todos los ámbitos, desde el punto de vista legislativo, financiero, de diseño, etcétera, qué es lo que se puede hacer. Yo creo que hay muchas cabezas pensantes que estamos trabajando en conjunto en diferentes foros y asociaciones para ver cómo podemos solucionar este tema. Y está habiendo propuestas, ¿no? Yo creo que el tema del alquiler, como decía Javier, es clave. Yo de hecho, durante todos los años que he estado fuera, que han sido 13 años, he alquilado. Yo no tenía nada en propiedad, ¿no? Por una parte debido a que era prácticamente imposible tener acceso a la vivienda con los costes de París, donde he vivido, o Londres, eso por un lado, pero también porque quería flexibilidad, porque yo sabía que en algún momento iba a volver a España, que era mi ambición, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido hacer un gran depósito económico si luego quieres volver, ¿no? Y eso me ha dado muchísima flexibilidad y mucha tranquilidad también de decir, bueno, ahora estoy en Londres, pero si me quiero ir a París, si quiero volver a Madrid. Y yo creo que ahora mismo estamos en un punto de cambio generacional que yo lo comparo mucho a lo mismo que ha ocurrido con elementos cotidianos como la música, donde estamos habituados a tener la música en un CD, en un vinilo, y ahora todos tenemos la música en nuestro móvil, o al hecho de que todos queríamos tener un coche y ahora mismo la gente joven sobre todo usa más Uber y otras empresas para moverse. Y la vivienda, lo queramos o no, está cambiando. La mentalidad está cambiando en cuanto que no es tan importante quizás comprar, que en un momento dado se hará cuando las posibilidades económicas sean favorables, y que el alquiler te da mucha flexibilidad. Ahora, ¿qué tipo de alquiler? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué es lo que se demanda? No puede ser una vivienda, una infravivienda en cualquier lugar. Tiene que ser un producto de calidad, donde quizá de alguna manera hay soluciones que potencien la comunidad, las relaciones profesionales, las relaciones entre jóvenes estudiantes. Yo creo que eso es un abanico, un nuevo mundo que se está abriendo que es muy interesante, que puede ser no la solución, pero una de las soluciones que pueden ayudar en acceso a la vivienda. Carlos, cuando estaba escuchando y decía, bueno, es que a mi regreso, ¿no?, en el año 2021 me he encontrado con un mercado completamente diferente, el mercado inmobiliario desde que yo me fui. Claro, yo no sé si el mercado inmobiliario en Londres, no sé si se habla tanto como se habla en España. Sabes que hemos sido, en este caso, el sector bandera de muchas de las propuestas políticas, ¿no? No sé si en Londres, en Reino Unido, ocurre lo mismo. Sí. Aquí en España sí. ¿También utilizan la vivienda? Es un arma política, ¿sí? Claro. ¿Sí? En cada elección, en cada municipio, en cada barrio, elecciones nacionales, el tema de la vivienda, debido a la crisis, es un arma política, ¿no? Y está en el discurso de todos los políticos en las elecciones, pues para poner una solución, pero que desafortunadamente pues nadie da con la tecla. Bueno, Eloy, lo cierto es que SIMA, como decíamos, abre sus puertas el próximo día 22. Y siempre hablamos de la colaboración público-privada. ¿Va a ocurrir lo mismo este año? Bien, ahí también me gustaría que se pusiera sobre el tapete la colaboración público-pública. O sea, no sé si me explico, ¿no? Es decir, lo primero que se tiene que producir un cierto alineamiento entre administraciones, ¿no? Que se está empezando a producir, quizá todavía es incipiente, ¿no? Pero por lo menos en el diagnóstico estamos de acuerdo, ¿no? Las administraciones, las tres, las que tienen
competencias en Madrid, en el ayuntamiento, la comunidad, el ministerio, y esto yo creo que también está empezando a suceder en otros ámbitos, ¿no? Y la colaboración público-privada es imprescindible, es un término muy manido que a mí no me gusta mucho, pero es el que mejor lo define, ¿no? Porque nadie tiene la solución a los problemas, o sea, o se ponen en marcha fórmulas creativas, como ha pasado en Madrid, ¿no? De cesión de suelos durante un periodo de tiempo, para que un proyecto de alquiler protegido, alquiler asequible, sea viable, o no se podrá hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, colaboración público-privada, por supuesto, y también colaboración entre administraciones públicas. Yo creo que al final no es exactamente así, pero la vivienda es una infraestructura como es la red de carreteras, la de puertos o la de aeropuertos, ¿no? Y hay que considerar que las políticas de largo plazo son las que resuelven los problemas. Yo, sinceramente, no se me ocurre otra manera, ¿no? Y también que negociar es renunciar, ¿no? Y que a lo mejor no tienes el 100% de tus postulados aceptados, pero que al final se trata de un bien mayor, que es el consenso, que para mi modo de ver es lo único que puede resolver este enorme problema. Me alegro de que en el Reino Unido el tema de la vivienda saliera ya hace tiempo, ¿no? Porque la vivienda realmente ha estado en el debate político a partir de las elecciones autonómicas del año pasado. Uh-huh. En España antes este debate ni se había producido. Yo creo que buena parte de la culpa de que eso haya sucedido es del propio sector, que ha levantado la voz y ha dicho: señores, señoras, tenemos un problema grave de oferta, muy grave, y es así. Es así. Bueno, el SIMA se va a debatir sobre estos temas, mucho de negocio. Que es tan importante. No vamos a hablar solo de las musas, sino que vamos al teatro también. Vamos también al teatro. Bueno, como van a estar presentes todos los que están acompañándonos esta mañana en este programa, Sergio, vosotros estáis en SIMA, creo que ya repetís, no es el primer año. ¿Qué esperas encontrar en el SIMA? ¿Cómo estás viendo esta edición del 2024 y qué esperas? Pues espero movimiento y espero optimismo, ¿no? Porque ahora le estaba escuchándolo y digo, igual hemos cargado demasiado la mano, cuando la realidad en el día a día es que las cosas se mueven, hay oportunidades, hay ganas de hacer cosas, etcétera. Entonces yo eso espero que se vea en el SIMA, ¿no? Movimiento, alegría y ganas de hacer muchos proyectos de todo tipo, ¿no? Residenciales, hoteleros, turísticos, todos estos nuevos modelos, ¿no? Todo el living en sus distintas vertientes, eso es lo que espero ver, ¿no? Nosotros para este año en el SIMA, que Eloy lo sabe, pero lo cuento aquí, ¿no? El año pasado fuimos a un pequeñito stand de Urbanitae, modesto, discreto, y viendo los grandes stands, ¿no? De los Aedas, Neynor y compañía, dijimos, ¿por qué no hacemos algo grande el año que viene, ¿no? Entonces, nuestro modelo que consiste en, desde el lado inversor, de juntar a muchos inversores para invertir en proyectos, pues ahora hemos juntado a los promotores de más confianza de la casa para hacer un stand potente en el SIMA, ¿no? O sea, que estaremos ahí visibles. Va a sorprender y vamos a sorprender. Hemos compartimentado nuestro stand en pequeños stands con distintos promotores locales, que nos sentimos muy orgullosos de apoyar a mucho promotor local para multiplicar sus posibilidades de negocio. Pues nos los traemos a Madrid, al SIMA, para que enseñen allí sus proyectos en la gran vía del SIMA, ¿no? Pero es que además este año estáis de cumpleaños. Este año estamos de cumpleaños, bueno, tú viniste el otro día. Efectivamente, ya lo celebramos aquí, además soplamos la vela, pero también es cierto que tenéis la apertura hacia Portugal, con una expansión internacional también interesante para los próximos años, y todo hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Por eso, que hay muy buenas noticias y hay que celebrarlas. Javier. Pues feliz cumpleaños, Sergio, en primer lugar. Gracias, la verdad es que hoy estáis haciendo, yo creo que fantásticas cosas para revolucionar el sector y estáis, bueno, pues yo creo ahí liderándolo y bueno, os deseo mejor suerte, que no la necesitáis. Para nosotros SIMA, la verdad es que, pues como decían mis compañeros, muy interesante. Yo creo que España es un referente, como apuntábamos todos, a nivel de inversión inmobiliaria. Es verdad, coincido con Carlos, que efectivamente en los últimos 10 años se ha profesionalizado tremendamente y es verdad que cada vez genera más interés. Nosotros participamos de una forma más modesta. Es verdad que estamos pues en diferentes foros, ¿no? Compartiendo opinión, sobre todo intentando influir en algunas de estas opiniones para que de alguna forma, pues oye, elementos alrededor de la sostenibilidad, de la accesibilidad a la vivienda, de los diferentes
pues sí, productos de living que hay, ¿no? Por así decirlo, porque es verdad que nuestro ciclo vital está cambiando, que la gente está buscando, pues oye, más servicios, mejores experiencias, elementos de comunidad, ¿no? Por así decirlo, estar más conectados, buscan flexibilidad sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viendo que muchos de estos sectores, por así decirlo, dentro del residencial tradicional, pues están cambiando, adaptándose un poco para esos cambios en ciclo vital. Entonces, pues bueno, hay mucho que contar y es súper interesante porque vemos que el sector está en un momento de importante transformación, ¿no? Y estamos viendo cambios y desarrollos de productos que antes eran impensables. Y es verdad que hace unos años hablamos del co-living, pero cuando ves la proyección de camas que se van a de alguna forma a abrir o se están implementando, construyendo, desarrollando ahora mismo entre Madrid y Barcelona solo, pues tienes una proyección de más de 15.000 camas el próximo año y medio. Entonces, pues bueno, esta es una solución habitacional que bueno, complementaria, ¿no? Ante ese gran problema déficit, ¿no? de vivienda, ¿no? De solución habitacional que existe, y que bueno, también atienda un poco a esa nueva necesidad, ¿no? De mayor flexibilidad, de mayor comunidad, de mejores experiencias, amenities, ¿no? En estas economías circulares donde todo se comparte, ¿no? Que creo que apuntabas antes, Carlos, que la gente ya no quiere comprar un coche, pues quiere compartirlo. Pues bueno, estamos yendo con que las formas de vivir están yendo en esa dirección, y entonces pues bueno, en el SIMA desde luego pues queremos compartir nuestra opinión de por qué y cómo, en qué dirección va a ir. También el gran problema del tema de vivienda asequible, queremos darle de fondo porque creo que es muy importante que de alguna forma contribuyamos a generar debate y sobre todo entre todos a empezar en fórmulas un poco creativas para ayudar a desarrollar y acelerar el crecimiento del sector, para ayudar en la parte de la oferta. Porque el problema del desequilibrio entre la oferta y la demanda es el precio. Y pues bueno, hemos visto que esto se ha convertido, Elena, como apuntabas antes, en un gran problema en los últimos años, pero porque hemos visto que en los últimos años los precios han ido subiendo de una forma muy rápida. Y bueno, pues es muy notable ya el impacto del precio. Yo quería preguntaros, porque siempre se habla de tendencias, están llegando a España nueva tendencia flex living, living, co-living. ¿Cuál es la nueva tendencia del año 2024 en el sector inmobiliario? Uy, solo una. Una o varias, no sé. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Javier es una realidad. En producción no es un número muy importante en relación con el residencial tradicional, pero sí en el incremento que está teniendo en los últimos años, ¿no? Ya se están poniendo en carga proyectos de co-living. También creo que es un tema que está a punto también de aparecer, ¿no? de explotar, vamos a llamarlo así, que son los nuevos conceptos de senior living, que creo que es un nicho bastante interesante desde el punto de vista del inversor y con una demanda potencial, no voy a decir infinita porque no es el caso, pero muy importante. De ahí todos hablarán. Carlos, una frase. Bueno, a mí me gustaría hablar en el futuro, para este año, de barrios intergeneracionales. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, barrios intergeneracionales. Hablaremos de ellos, si os parece, pero será en el SIMA. Nos vemos allí. Nos vemos allí, venga. Invita a todo el mundo que quiera venir, Invito a todo ¿no? el mundo, por supuesto, ¿no? Del 22 al 25 de mayo. ¿A qué hora abren las puertas? De 10 a Tiene que 19 estar horas ahí ya. todos los días, y podéis conseguir una invitación en simaexpo.com. Que se lo vayan apuntando en el calendario, ¿no? Por supuesto, del Allí. 22 al 25 de mayo, IFEMA, pabellón 4. Eso es, allí todos, ¿eh? A las 11 de la mañana. A las 10, A las 10. Pues a las 10 estaremos allí. Eloy, gracias. Gracias, Elena. Y seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias, Sergio, Javier, Carlos, a ustedes ya lo saben, les esperamos.